Voy a titular el mensaje de esta mañana, Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ese título, Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si son tan amables, podemos buscar en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahí la lectura. Ahí la declaración que estamos viendo es, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hombre, el género humano, fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Seguramente, este pasaje usted lo ha leído o lo ha oído alguna vez. Y cada vez que yo les contaba a mis discípulos cómo me llegó este mensaje a mí una vez que yo venía en la autopista para acá, y entonces de repente vino ese pensamiento, pero uno de esos pensamientos que te absorben, que vas a pensar sobre esto. ¿Sabes? Entonces entendí que era parte de Dios para la iglesia, para mi vida. Seguramente usted ha leído ese pasaje y me viene a la mente el pasaje de Felipe y el etíope, cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Porque cuando leemos esto, no es tanto leerlo, lo entiende. Porque la idea es que se nos revele qué es lo que realmente significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe? Creo que este pasaje nos muestra otro aspecto de la multiforme gracia de Dios. Y sigo con el tema de la gracia. Sí. Al único que Dios convoca a toda la Trinidad para hacer, usted ve los primeros 5 días hicieron, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase. Pero aquí dijo, hagamos. ¿Sí lo ve? Al único que el Dios triuno convoca para hacer, es al hombre. Al único que acuerda hacer conforme a su imagen y semejanza, es al hombre. Al único que le da señorío sobre todas las cosas, es al hombre. Entonces, por eso me atrevo a decir que esto es otro aspecto de la multiforme gracia de Dios. Mire lo que dice el pasaje en el versículo 26, dice, y enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, le dio la potestad de administrar, de dominar, de enseñorearse sobre todo lo creado. El único con quien establece una relación personal es con el hombre. Entonces, ¿por qué no decir que también esto forma parte de la multiforme gracia de Dios? Porque no había mérito que antecediese para que Dios convocase a la Trinidad para hacerlo, que Dios le diese la potestad de hacerlo o tuviese la potestad de hacerlo conforme a su imagen y semejanza. Y tercero, que Dios pudiera establecer una relación con él. ¿Se acuerdan en Génesis 3 cuando él se paseaba por el huerto del Edén y le dijo, ¿dónde estás tú?
Había una relación, como dijo alguien, ahí comenzó el discipulado. Cuando Dios estableció una relación con el hombre para mostrarle todo lo que debería hacer. El Adán primitivo, como señalo aquí, quizás no entendió perfectamente lo que esto significaba. Y dio prioridad al consejo quizás de su señora, de su esposa, de su mujer. Y desestimó lo que Dios ya había dicho. Una sola legislación, una sola ley estableció Dios. Porque les dio en un sentido, óigame bien lo que voy a decir con mucha delicadeza, en solamente este sentido les dio la libertad de hacer lo que ellos quisieran. ¿Cuál? De todo árbol del huerto podrás comer. Ahí se llama libre albedrío. Puedes comer manzana, mango, mamón, lo que usted quiera. Coman lo que usted quiera. Pero le voy a decir una cosa, de una sola cosa les prohíbo. Y es que del árbol que está en el medio del huerto, de eso no comerán. ¿Qué hicieron? Así que no le voy a decir qué van a hacer ustedes esta semana, ¿verdad? No es demasiada pretensión mía decirle. Para muchos, esto de la imagen y semejanza de Dios lo consideran para los teólogos dos aspectos diferentes, totalmente diferentes. Para otros, una sola cosa. En lo personal, creo que son dos aspectos en una misma persona. ¿Por qué? Porque la imagen es de Dios y la semejanza es de Dios, ¿me entienden? Entonces, de un mismo ser tiene dos aspectos, que quiere que el hombre sea como un reflejo de lo que él es. Cuando hablamos de estas cosas, imagen, ¿cómo interpretamos nosotros la imagen? Siempre vemos, por ejemplo, cuando Jesús vio la moneda aquella y le dijo, ¿de quién es la imagen del que está en la moneda? Dijo, de César. Entonces, dada a César lo que es, vio la imagen. Pero aquí vamos a hablar de otra imagen que no es física. Aunque, verdad que nosotros tenemos una imagen. ¿Qué imagen reflejamos nosotros en nuestra vida? ¿Verdad? Hay veces que le dicen a uno, estás bastante rellenito, estás gordito. Tienes una imagen que no te va acorde. O estás muy flaco. O ya se te cayó el pelo, no tienes muchas canas, qué sé yo. ¿No? Es una imagen física. Bueno, entonces borre eso. Aquí no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene físico, ¿me entiendes? Dios es espíritu. Así dijo el Señor Jesús allá en Juan. Dios es espíritu, o sea que no tiene física. No tiene manos, ojos, oídos. Eso es lo que se define como un antropomorfismo. O sea, darle una figura humana a aquel que no tiene dimensiones humanas. Aquel que es eterno, aquel que ni aún los cielos de los cielos lo pueden contener, no puede tener manos, ¿me entiendes? Así que entonces la imagen de Dios la vamos a circunscribir en dos cosas. Uno, la imagen es la autoridad de Dios. O sea que donde se para el hombre, ahí hay autoridad. Una autoridad delegada. El conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. Mire, todas esas cosas que hoy día vemos de la IA, de la inteligencia artificial, vemos los adelantos, pero increíbles que el hombre está haciendo. Todo don perfecto procede de ¿quién? Del Padre de las luces. El hombre le ha dado ciencia, Dios le ha dado conocimiento, ciencia al hombre. Entonces el conocimiento de la ciencia está ahí, en esa imagen reflejada de Dios en el hombre. Tercero, la razón o la veracidad. Dios es veraz, uno de sus atributos es eso, Dios es veraz. Entonces, ¿por qué dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Porque ahora quiero que Él sea el que gobierne en mi lugar todo lo creado.
Y para ello le voy a delegar de mi imagen a él, de mi autoridad a él, de mi razón a él, de mi voluntad a él. ¿Me copian? Y la semejanza, pastor. La semejanza se refiere al carácter de Dios. ¿Se dan cuenta que la autoridad no es igual al carácter? ¿Por qué? Porque ¿qué es el carácter? Es la suma de valores. Entonces aquí entramos en otra dimensión. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿me entiende? No tiene que ver nada con la imagen, sino con la semejanza de Dios. O sea, ustedes van a reflejar ahora en el huerto y en la creación y en todo la tierra, van a reflejar ahora mi semejanza y mi imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta que lo va a hacer una sola persona, el hombre? Porque viene de un solo ser, de Dios. Ahora usted donde vaya, entonces el hombre, ustedes van a hacer esto, van a reflejar la autoridad mía, el señorío mío, la razón mía, la veracidad mía, la verdad mía, la perpetuidad, porque es obvio, si no hay pecado, no hay muerte. Ustedes van a ser mis representantes. Mire qué gracia tan bella. Pero no solamente eso, no son humanoides, van a tener voluntad, van a tener sentimientos, tendrán un alma. Y dice así la palabra, y fue el hombre un alma viviente. Ahora, esa alma va a reflejar ¿qué? Esos sentimientos que están en mí, esa naturaleza mía, el amor de Dios. Dios es amor, entonces el hombre va a reflejar. Ese Adán primero va a reflejar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Todos esos atributos que nosotros vemos como el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, eso lo va a reflejar. El hombre cuando es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso entonces estos dos conceptos son importantes que nosotros podamos esgrimirlos. Vean conmigo el siguiente versículo al 26. Entonces dice el 27, y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A imagen. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero la cosa no termina ahí. Dice el 28, y los bendijo Dios. ¿Qué más dice? Y les dijo, mire esto, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Esta palabra sojuzgadla es sométanla. ¿Ok? Sométanla. Y enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Qué responsabilidad tan grande le ha delegado Dios? ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad le ha delegado Dios? Entonces el 29 dijo, y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Tenga cuidado aquí con los vegetarianos, ¿no? Porque el versículo 30 tiene una I, comienza con una I. Y la I es una interjección. En matemática es más, en vez de poner I, más esto. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo el 29 es esto, más, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra en la tierra, en el que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Yo respeto mucho a los vegetarianos. El 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la mañana y la tarde del día sexto.
Entonces, el hombre en el original, el hombre comenzando la historia de la humanidad, fue bendecido por Dios de una manera que a veces a uno le cuesta entender cómo es la magnitud de esta bendición. ¿No es así la gracia? Cuando dice Efesios capítulo 1 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No nos cuesta entender qué significa la gracia? Nos cuesta un mundo entenderla. ¿No nos cuesta entender que Dios me ha perdonado? ¿No me cuesta entender que Dios me ha adoptado como hijo suyo? Son cosas que en el proceso se van asimilando, pero de una no se entiende, no se entiende. Pero para que esto no quedase solamente en ese Adán y Eva, lo prorrogó para que fuese hecho de esa manera entre los hombres. De tal manera que cuando nosotros vemos en el capítulo 5, el versículo 3, ante un error se viene la corrección. Mire lo que dice en el capítulo 3. Porque Adán y Eva tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Caín, Abel, y estos tuvieron el hermano mató al otro, pero no señala nada. Pero el versículo 3 no señala nada en cuanto a cómo fue hecho. Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Pero qué más dice? A su semejanza. Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. De ahí es donde venimos nosotros. De ese Set. Pero eso es tema de otro. Segundo. Ahora bien, dado el hecho del capítulo 3 de Génesis que el hombre cae, se desgracia. Esa es la palabra. Cae de esa gracia. Se aparta de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 1. En Romanos 1, vamos a leerlo, permítanme. ¿Sabe? Estoy usando últimamente la Biblia para leer estos pasajes porque aquí no entra ningún mensaje raro. Hablando de la culpabilidad del hombre, el hombre ya, ahora el hombre caído. Estamos hablando del hombre en el Edén y ahora estamos hablando del hombre apartado de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 1, versículo 22. Gracias. Y profesando ser sabios. ¿Se acuerdan que esa palabra es importante? Aquel que dice que no necesitamos a Dios se convierte ante los hombres como un sabio, pero entonces ante Dios es un necio, como el rico necio, ¿verdad? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué cosa? Por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Pero el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. La realidad del hombre es esta. Desde que salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Haznos, le dijeron a Aarón, unos dioses.
Y de esos que tenían también entre su equipaje, que tenían sus dioses de Ra, del león, del lagarto, de qué sé yo, de los que adoraban en Egipto, como dijo Josué. ¿El hombre caído busca a alguien a quien adorar? Sí. ¿Y qué hace? Se hace una imagen. ¿De quién? De un ser que está sobre nosotros. Pero se hace una imagen, ¿cómo decir? Débil, enclenque, así, famélica. No, se hace una imagen que represente fuerza, poder, ¿me entiendes? Entonces por eso muchos dan culto al león, ¿me entiendes? Al elefante, al águila. Porque es un sinónimo, un símil o una imagen de poder. ¿Cómo vive el hombre apartado de Dios para ejercer la autoridad que le ha sido delegada? ¿El hombre sigue teniendo la imagen? Buena pregunta, ¿no? Déjeme decirle que sí, sigue teniendo la imagen. ¿Sigue ejerciendo la autoridad? Bueno, mire la tierra. Domina el hombre la tierra, los recursos naturales, encausa los ríos, crea represas, deforesta bosques. Sigue haciendo su autoridad, sigue haciendo la autoridad sobre lo creado. Comete matanza de elefantes por marfil. Sí, claro, sigue haciéndolo. Pero el problema es que cuando Dios lo hizo, no lo hizo para este fin. Sino que el hombre caído va a ejercer ahora su autoridad, pero desde el punto de vista de otro Dios que no fue el que los creó. Ahí está el punto. La imagen que el hombre tiene hoy día la sigue teniendo en su señorío. Ya no en su veracidad de hablar la palabra de verdad, pero sí en su señorío. ¿Para qué son las guerras? Las guerras son para avasallar al débil, para someter al débil, para limitar en el conocimiento al débil de tal manera que el débil se mantenga dependiente del fuerte. Todo gobierno o todo país que pretenda eso, tienen que calificarlo como genocida. ¿Por qué? Porque estás destruyendo a otros que fueron hechos a la imagen de Dios como tú fuiste hecho. ¿Sabe? Cuando Dios dice, mira, no profieras con tu boca palabras que afecten ni la dignidad, ni el cuerpo, ni la vida de alguien como tu prójimo. ¿Por qué? Porque él fue hecho a la imagen y semejanza de Dios como tú. El hombre entonces, volviendo al caso de la imagen, creó para sí, como dijo el salmista, figuras que no son más que ídolos, obras de hombre, de manos de hombre. En el Salmo 135, muy conocido por nosotros, el versículo 15, los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Pero mire lo que dice el 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Yo le recomiendo cuando vaya a su casa esta tarde, agarre esos muñecos que tienen por ahí metidos en el closet. Agarre un martillo y destrúyalo. Porque son ídolos, no son nada. Son ataduras del mundo. Porque es verdad, miren, yo no sé,
yo no registro esas cosas. ¿Cuántos altares de babalao, de cosas esas de santería hemos desmontado aquí? Pero hemos hecho una cantidad de trabajo para desmontar eso, para quitar de las paredes ángeles, arcángeles, para destruir negrita y ¿cómo se llama? Como en una olla así. Usted sabe de qué estoy hablando. Y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque la idea es que el pueblo de Dios no tenga esas ataduras. La imagen que ellos se forman de Dios o de esas cosas que lo toman como dioses o como intercesores delante de Dios es por su propia ignorancia y para su propia destrucción. La semejanza del hombre puede hacerla hoy día. ¿Puede el hombre sin Dios mostrar el amor de Dios? Mire, hermano, una vez un predicador dijo así: ¿cómo es posible que etnias en Nueva Zelanda, que etnias en el Amazonas, como los Yanomami, tengan valores como respeto, como amor, como misericordia? ¿De dónde salieron? Si eso no han leído la Biblia jamás en su vida. ¿Cómo es posible? Dice, porque todo hombre tiene en su corazón las huellas digitales de la mano de Dios. No hay manera. No hay manera. Mire lo que dice Lucas 11. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, le dará una serpiente. O si un huevo, le dará un escorpión. ¿Qué padre hay? No existe, es lo que está diciendo. No existe. Pero mire lo que dice el 13. Pues si vosotros siendo malos, aún siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Sí? El hombre, aún siendo malo, tiene esa semejanza de Dios, ese aliento de Dios para hacer cosas buenas. Porque no puede negar la impregnación del aliento de Dios en su vida. Pero hay algo que atañe aquí al pueblo de Dios. Y está en Santiago capítulo 3. Por eso digo, y le he dicho a más de una persona, mire, ponga un candado en su boca. Nadie dice amén. Ponga un candado en su boca. Muérdase la lengua. Eso duele cuando uno se muerde la lengua, ¿verdad? Bueno, muérdase la lengua. Santiago capítulo 3, verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No es una paradoja, no es una incongruencia, no es un sinsentido. ¿Cómo es posible? De una misma boca procede la bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por su misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada. ¿Se recuerda por qué le digo póngale candado a su lengua?
Pongamos a esta lengua, a esta boca, nosotros freno. Y en tercer lugar, hablemos ahora, en tercer lugar, primero hablemos de la definición de la imagen y semejanza, segundo, de la imagen y semejanza del hombre caído, cómo puede aún ejercer la imagen de Dios, pero no es para lo que Dios lo propuso o lo hizo inicialmente, sino ahora degradada o deformada, ¿verdad? Obedeciendo a aquel que le hizo caso allá en el huerto del Edén, porque dice Pablo en Romanos 6:16, que el que es vencido por uno se convierte en esclavo del que lo venció. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando uno atiende a otro que no es Dios, se convierte en esclavo de ese, porque desestima la palabra de su Señor. Bueno, eso fue lo que pasó con el hombre. ¿Y cómo hace el hombre para ejercer entonces esa imagen y esa semejanza de Dios? Bueno, lo hace aún para degradar al ser humano, a su par. Vemos lo que pasa en Ucrania, las tensiones que hay con China, las tensiones que hay con los imperios. Lo que pasa es que a nosotros nos llega una información que no es exactamente la que queremos. No es la verdad lo que nos llega, porque ya la verdad, ya uno no sabe cuándo está la verdad en las noticias, ¿sí o no? No lo sabe. Porque las noticias son manipuladas, porque no es la verdad lo que realmente muestran, sino que hay otra verdad. No solamente en los países de Europa que han avasallado, vejado, matado y destruido, no solamente en los países de Sudamérica, sino de África. Pero nos llega otra información. A veces ellos se sacan los trapitos como Francia en África. O como en la Segunda Guerra Mundial, Churchill, que era un gran demócrata, pero ya va. Hay cosas que uno no sabe, se entera y dice, el hombre para ejercer poder o defenderse usa cualquier cosa, no importa los que mueran. Ahora, a nosotros no nos toca eso, bendito sea el Señor. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Amén? Nosotros ahora ya pasemos la página, ahora somos nosotros. Nosotros somos eso que el Señor dijo, alegraos benditos de mi Padre, porque a Él le ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. Óigame bien, hermano, óigame bien. Pase lo que pase el 28. No cifre su esperanza en el día 28 o día 29 o los días sucesivos. No, Señor. Por la autoridad que me ha sido delegada por ustedes como iglesia a ser su pastor, les exhorto a que no aparten su mirada de aquel que es el autor y consumador de vuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Él es su proveedor, Él es su sustentador. Diga conmigo, Jehová es mi proveedor. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. En nada hemos sido dignos de merecer tal gracia, pero a Dios le ha placido. Y eso está en su potestad soberana. Por eso digo, Dios en su bendita gracia extendió sobre nosotros su misericordia, su bondad, dándonos su espíritu y su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, dándonos el perdón, adoptándonos como hijos suyos. Por eso nuestra mirada está en aquel, el único y eterno Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de el Hijo de Jesucristo, ponga mucha atención en lo que voy a señalar ahora. El versículo 15 dice, hablando de Él, el artículo Él, refiriéndose al Hijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Por eso él dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exhorta a Pablo a los hermanos en Colosa y en Colosenses 3:5. Exhorta a la iglesia, le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero mire el verso 10 donde está lo bueno. ¿Lo leemos juntos? Y revestíos del nuevo, el cual conforme se va renovando hasta el conocimiento. ¿No lees? Entonces la pregunta es, ¿quién es la imagen de Dios aquí en la tierra? Su pueblo. Nosotros somos la imagen. Entonces la pregunta es, ¿qué imagen damos? Cuando nos ve la gente, ¿qué imagen percibe de nosotros? Mire, esto está claro. Llegamos al llegadero, como dicen por ahí. ¿Sí? Llegamos donde queríamos. A poner el punto sobre la I. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. ¿Hemos sido llamados? Aleluya. Aleluya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. A ver, todos en coro. A ver, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la conclusión es que hoy día la obra de Cristo no solamente reside en el perdón y en la vida eterna y en el bautismo del Espíritu y en todas esas cosas bellas que la gracia trae. Todo eso está bien. Pero Él nos ha hecho eso para que nosotros ahora reflejemos su imagen y semejanza. ¿Sabe? Pensando una y otra vez sobre esto, decía, Señor, pero ¿por qué el mensaje en este tiempo? Yo venía en la autopista, venía para acá, no sé, no recuerdo a qué, pero venía para acá, y viene ese pensamiento a mi mente y dice, ¡epa! Ya va un momento. Vienen momentos difíciles, convulsivos socialmente, vienen políticos, económicos, no sé qué es lo que va a pasar este próximo domingo. Recuerden, usted es la imagen y semejanza. Tenga cuidado lo que habla, tenga cuidado lo que hace. No permita que se degrade esa imagen que Cristo vino a recuperar, porque nos vino a salvar, no solamente para salvarnos y darnos vida eterna, sino para que podamos ejercer esa imagen y esa semejanza de Él, del Dios santo, del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios de amor, del Dios... ¿entiendes? Si esas virtudes de Dios no las transmite el pueblo de Dios, entonces ¿quién? Las piedras no pueden, las plantas no pueden, los animales no pueden. Somos nosotros los llamados a eso. Así que cierre su Biblia por un momento y sus ojos por un momento para reflexionar sobre esto que les he hablado hoy. Si tiene que cancelar cualquier cita o plan que tenga por ahí entre sus amigos de la urbanización, del barrio, lo que sea, si quiere. Yo tengo que reflejar la imagen de mi Señor.
Para eso me hizo su siervo. Yo tengo que reflejar la imagen. Yo no voy a proferir palabra para que muera otro, así él haga lo malo. No me toca a mí hacer eso. Yo no puedo decir como aquellos dijeron que venga un rayo y los parten. No puedo decir eso. La abuela de mi esposa decía, ten cuidado mi boquita, ¿qué decís? ¿Me entienden? No decía que el rayo se desvíe y lo parte ustedes. Ten cuidado. Sea con este gobierno, o sea con un gobierno nuevo, o cualquier otro gobierno que se pueda levantar. El pueblo de Dios está seguro en las manos de Dios. ¿Me entiende? Y si alguna prueba nos toca pasar, vamos a pasarla juntos. ¿Me entiende? Aquí no hay ninguno que diga, no tengo una arepa para comer, teniendo algunos aquí suficientes para compartir. Aquí no podemos. Porque no estamos reflejando la imagen. Exactamente. Tenemos que reflejar la imagen. Entonces, si alguno pasa necesidad, llame acá a la iglesia, llame a los hermanos. Usted tiene que tener contacto con su discipulador, con alguien, mira, estoy pasando por esta necesidad. Porque quizás las calles se van a cerrar, porque quizás va a haber un golpe de estado, porque quizás va a haber, qué sé yo, suspensión de las garantías. Qué sé yo lo que vaya a pasar. Pero nosotros somos los clandestinos, los que llevamos la harina pan para que socorrer a los hermanos que tienen niños pequeños. Porque tenemos que reflejar ¿qué? La imagen y semejanza de Dios. Padre bueno, bendito y alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias por recordarnos que tu gracia llega hasta acá. Y nos has puesto, Señor, como lumbreras en esta tierra, como sal en medio de toda esta gente, para mostrar, Señor, tu imagen y tu semejanza. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos recuerde esto en cada momento. Y tú y solamente tú, Señor, sea acompañándonos, así como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Tu presencia está con nosotros, porque tú fuiste el que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros oramos delante de ti y confesamos que dependemos de ti, porque estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.